¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a esta hora de la mañana y sobre todo aún cuando es viernes, ¿verdad? El tan anhelado viernes, aquí estamos como siempre ofertándoles a ustedes una serie de programas y una programación para que usted pase desde luego siempre muy bien, pero bien informado desde tempranas horas de la mañana con nuestros equipos periodísticos. Bienvenidos a una edición de Diálogo 21. Vamos de inmediato a presentarles, como siempre, temas importantes del país que han estado gravitando en el quehacer del debate político, económico y social. Por tanto, le invito a usted a que nos acompañe. Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Obras Públicas ha puesto al descubierto una red de corrupción en la emisión de licencias de conducir en El Salvador. La estructura, según las investigaciones, involucraba a escuelas de manejo, empresas examinadoras y empleados del Viceministerio de Transporte, quienes facilitaban la obtención fraudulenta de licencias a cambio de pagos que oscilaban entre $800 y $1,000. A partir de este día, pues vamos a iniciar una transformación. En cada una de las escuelas de manejo se les ha dado un plazo de 90 días para hacer varios cambios, lo cual se va a hacer de manera gradual porque en los primeros 30 días pues tienen que incorporar la tecnología, que eso es lo principal. Pero además de esta tecnología, pues también tenemos a nuestros gestores o inspectores de tránsito que van a estar en cada una de las escuelas también monitoreando todos los días, todas las semanas, para poder verificar que pues que cada una de las escuelas pues estén cumpliendo con lo necesario. Las autoridades identificaron que el esquema operaba principalmente en los alrededores de Sertrasen en San Miguel, aunque la red tenía alcance en otras regiones del país. Como parte del operativo, se han realizado 30 allanamientos en distintos departamentos y se han emitido 28 órdenes de captura, de las cuales 16 ya han sido ejecutadas. Para las instituciones encargadas, este golpe representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción, especialmente en un contexto en el que la Asamblea Legislativa ha aprobado recientemente una normativa enfocada en perseguir este tipo de delitos. La nueva ley del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción establece un mecanismo de monitoreo con la participación de 12 instituciones públicas bajo la dirección de la Fiscalía General de la República. La normativa también habilita a los ciudadanos a realizar denuncias anónimas contra funcionarios, garantizando su protección. Además, obliga a los servidores públicos y sus familiares a presentar una declaración de probidad ante el Ministerio de Hacienda que será accesible al público. En otro tema, la reciente reforma constitucional que elimina el financiamiento público a los partidos políticos sigue generando controversia. Con el respaldo de 58 de los 60 diputados, la medida impulsada por el partido oficialista elimina el artículo 210 de la Constitución, dejando sin financiamiento a los partidos que recibían fondos estatales en función de votos obtenidos en las elecciones. La reforma de la deuda política no ha sido más que un pretexto para poder tocar la Constitución y producir esta reforma de la reforma constitucional. El impacto de esta decisión y su posible repercusión en la equidad del sistema electoral serán analizados esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias a Jonathan por darnos y de ponernos en perspectiva de las temáticas que vamos a tener este día. Quiero saludar a nuestros panelistas esta mañana. Aldo Álvarez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación, un gusto estar aquí y un placer. Saludo a la audiencia. También saludamos a Andrés Espinosa, que nos acompaña esta mañana. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación y gracias a mis compañeros, que siempre aprendo de ellos. Así es, en efecto quiero saludar a Vladimir Melara. ¿Cómo estás, Vladimir? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, nuevamente por la invitación. Un gusto compartir espacio también con los amigos de la mesa. Gracias. Bessie Río, ¿cómo estás? Bienvenida, Bessie. Buenos días, un gusto acompañarles, un saludo al auditorio y un segundito para darle un abrazo a mi prima Florence, que ayer fue madre por primera vez. Fuerte abrazo y bienvenida a la nueva sobrina. Ok, vamos a aprovechar, como lo planteábamos ahí en el reportaje, hacer una lectura acerca de este operativo que esta semana se conoció de la Fiscalía y el Viceministerio de Transporte para desmontar prácticamente una red de
hechos delictivos que se estaban cometiendo a la hora de emitir precisamente el tema de las licencias de conducir. Esto para concatenar un poco el tema que hemos venido también apuntalando en nuestros análisis, que tiene que ver con los mejores controles a la hora de manejar o conducir un vehículo, ¿no? ¿Cuál es tu lectura con relación a esto y también de este accidente que ocurrió en este sector, Andrés, en el sector del estadio Cuscatlán? Aquí toda la, sí, por mi casa. Muy impresionados, ¿no? Sí, mira, en primer lugar, todo lo que sea combatir corrupción, al menos yo voy a estar de acuerdo. Todo, ¿sí? Y qué bueno que se empiece por algún lado. Bueno, por algún lado se tenía que empezar. Se empezó por dentro de las instalaciones del MOB y además también a fiscalizar aún más las escuelas. Yo solo quiero recordar que los que tienen más o menos mi edad recordarán que cuando uno iba a sacar licencia, a uno le decían, mira, y decía uno, ¿cuánto cuesta sacar una licencia? ¿Sí? Si sabe manejar 100, si no sabe manejar 200. Y si sabe leer, pero siempre te la daban. Sí, sí. Y era un aparato enquistado en el Estado, en la policía aquella de tránsito, la vieja policía, y no había para dónde. Vos tenías que pagar en una casa tramitadora y ellos ya sabían cómo era el sistema adentro de la policía de tránsito para que te dieran la licencia. Además había un camión, me acuerdo, donde te hacían el examen práctico que a todos se los ponchaba, absolutamente a todos se los ponchaba. ¿Para qué? Complicarte el trámite para que estuvieras más abierto a dar propina, digámosle de alguna manera. Yo invito a la institución a que siga investigando, porque no sé si son mandos medios los que han capturado, no sé si los mandos medios probablemente no se animen a tanto si no cuentan con el aval de alguien un poco más arriba. Y sigan escudriñando hasta que estos males de verdad se terminen. Ahora, el nivel de siniestralidad de los accidentes, cuando hay menos carros, es todavía más grave, ¿sí? Porque se abusa de la velocidad y es una locura manejar. Yo siempre he dicho que es una locura manejar en San Salvador. En este país hay 3 cosas que sacan lo peor de los salvadoreños: manejar en la ciudad, ¿sí?, la política y el fútbol. Es tremendo esto, es tremendo, y seguiremos viendo accidentes todavía más graves que los que hemos visto hasta ahora si no le ponemos algún nivel de remedio integral. No solamente el castigo, necesitamos educación y sobre todo necesitamos empatía. Sí, porque ese accidente lo podemos apreciar tomando como punto de referencia, digamos, quizás 3 cosas las que vamos a plantear acá. Primero, el desmontaje de esa red, ¿verdad?, de hechos delictivos que se cometían, lo que se ve en la calle con los accidentes y este accidente lamentable, ¿verdad?, que ahí venía en toda esta cuestión. Mira, ¿no? La verdad es que... Pero yo creo que ahí sin freno venía, porque sin duda, así parece que se... Porque demasiado. Se vino sin freno sobre esa calle, y ahí suele haber mucho accidente porque hay gente que en lugar de bajar y buscar una manera de retorno seguro, se va recto de la gasolinera y gira. Eso es ahí hay un problema en esa zona, de accidentes. Mira, este tema de la obtención de la licencia, esto es más viejo que las ganas de pedir fiado. Aquí te daban la licencia antes que pudieras manejar. Esto no es nuevo, qué bueno que lo están revisando, pero lo cierto es que esto es un secreto que todos y todas sabíamos a voces. Tenés cualquier cantidad de gente que maneja autobuses, que aprendió parqueando los buses en los parqueos que tenía ahí la ruta de bus, y moviéndoles los buses, y así, mira, bicho, hacerte un viaje, ¿ve? Y ya se iban a hacer el viaje sin tener la licencia. Aquí esto ha sido algo muy común y es una de las explicaciones por las cuales aquí manejamos tan mal. Definitivamente el tema de que andaba ya con todos tus documentos sin poder agarrar un carro, fue un tema de una corrupción de casi todos los gobiernos y de ese montón de coyotes que tenés alrededor de Centrasen. Si uno va a renovar su licencia y ni sentía que, mire, le ayudo, quiere que le autentique los documentos, quiere que es una red ahí, que es una red
Pues sí, yo sé que es un tema de rebusca, pero hay un montón de estafadores ahí. Y en aquel entonces ser director de tránsito era un botín, ¿verdad? No, como se peleaban, plata, ¿no? se peleaban por ser deja director de tránsito en la fiscalía, Aldo, ¿te acordás? El jefe de hurto y robo de vehículos. ¿Cuántos jefes de hurto y robo de vehículos no se llevaron detenidos desde hace rato? Como 3, 4. Porque ahí te caían los carros y ya cobrabas por la liberación del carrito, aunque vos hubieras tenido que ver con un accidente. ¿Es esto producto del combate a la corrupción, como decía el presidente, de lo que en su momento tuiteaba Aldo y el resto? Vamos a ver. ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí estos son resultas de males heredados de décadas en este país, porque para nadie es un secreto y lastimosamente en este país la corrupción se institucionalizó. O sea, la gran corrupción era a todo nivel, era una corrupción generalizada. Y lo peor de todo es que eso se veía como la normalidad, era lo normal, precisamente porque vivíamos en el país de los antivalores. Este país, lastimosamente, durante mucho tiempo se convirtió en el país de los antivalores. Bien lo decía el presidente en un discurso cuando decía que este es el país de la vivianada, por usar un término popular. ¿Por qué el país de los antivalores? Porque aquí se llegó a pensar que el que se metía en la cola, el que hacía alguna truculencia para lograr algo, es el sinónimo de ser más inteligente. El más vivo. El más vivo. Y entonces eso se le fue enquistando a la psiquis en la gente, ¿verdad? Cuando la mamá, vaya, mira, anda al hijo, anda a ver si te metes ahí a la fila, adelante. Ah, qué inteligente es mi hijo. Y entonces él se fue creando en la psique que eso era sinónimo de ser inteligente. Por ejemplo, cuando llegaban funcionarios a un puesto de gobierno y salían y entonces le decían, mira, ¿y cuánto lograste conseguir? No, nada. Ah, qué tonto, no robó. O sea, ser honrado era sinónimo de ser tonto y cumplir con la regla era sinónimo de ser tonto y poco inteligente. Entonces esa corrupción institucionalizada que venía de arriba, venía de arriba y no solo los gobiernos corruptos de Arena y del traidor FMLN, no, desde muchas décadas, casi que desde el inicio de la República, lastimosamente. Pero bueno, el presidente anunció el combate a la corrupción como una punta de lanza, como una política pública. Y bueno, ahí está, digamos, una muestra inicial de lo que viene. Y aquí no nos estemos engañando. Mucha gente dice muy fresca, no, es que el presidente se ha visto obligado a combatir la corrupción porque lo presionaron los del Fondo Monetario Internacional y que por eso se aprobó la ley anticorrupción. Sí, ¿no crees en ese punto que cuestiona la oposición? Y si así fue, ¿y qué? Y si así fue, ¿y qué? Y si no fue producto de una negociación, y si así fue, ¿y qué? Ahí está la ley anticorrupción, que es una ley que nos obliga a todos, fíjate bien, porque nos obliga a todos los ciudadanos a denunciar la corrupción. El artículo nos impone una obligación legal a todos los ciudadanos a denunciar la corrupción, aún con presunción que tengamos con relación a que alguien se enriquece. Y te digo algo más, es como las cosas que se dicen muy frescas. Ahí apareció una señora hablando, que obviamente es de las vocecitas que hablan, y dice, es que aquí la intención, dice, es reformar la Constitución. Pues sí, y no esa es la intención por reformar la Constitución, si eso estaba claro desde antes que el presidente se lanzara a candidato al segundo mandato. Y dicen, es que aquí se hizo la reforma después de que los electores habían votado para el nuevo parlamento, y ese es un fraude. Sí, aquí, hombre. ¿Y qué? Como dicen. ¿Y qué con eso? Bessie, hace 4 años casi estuvimos en mesas de reforma constitucional encabezadas por el vicepresidente. Era pública la intención de reformar la Constitución, y ahora me vienen a decir, se lo sacaron de la manga de la camisa. ¿Y qué? Es la farsa del día. Por supuesto. Vamos a ver, ¿estás de acuerdo, Vladimir? ¿Cuál es tu lectura de lo que dice Valdo? Gracias. ¿Y qué? Gracias, buenos días, Ernesto. Mira, yo creo que, como dice también Andrés, hay que
o sea, hay que estar de buen ánimo para digamos, acompañar toda esta persecución que está haciendo sobre delitos de corrupción, en este caso, sobre lo que ha sucedido y se descubrió en el Viceministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Porque, hay que decirlo, el origen es ahí, no es en las escuelas de manejo. Si las escuelas de manejo no pudiesen tener actos de corrupción sin que pasaran sobre el Viceministerio. Fuera permisible ya en la parte pública. Es que es la clave. Entonces, ¿sí? La corrupción está en el Viceministerio. El problema no está ahí al criterio tuyo, está en el BM. En todos lados, pero el origen es el Viceministerio de Transporte. ¿Sí? Es decir, hay que dejar claro eso. Ahí inicia la corrupción, en el Viceministerio de Transporte. Lastimosamente, estos empleados que tienen, digamos, algún tipo de autoridad y que son los que permiten, o al menos son, digamos, ese enlace que había para la autorización de la licencia, lastimosamente están presuntamente cometiendo estos delitos. Ahora, esos son arbolitos, son arbolitos que no nos dejan ver, como dicen, el bosque. Sí. Sí, son arbolitos. Yo pregunto, o sea, a manera de que reflexionemos, si hay corrupción, imagínate, donde se emiten licencias de conducir, que quizás el beneficio eran, como dicen, $800, $1,000, $1,200, y cuando se repartían les quedaban a cada quien 100, 200 pesos. Si hay corrupción ahí, te imaginas más arriba de lo que estamos hablando. Esos son arbolitos. Y el bosque, veamos el bosque completo. Ahora, yo he visto muy activa la Fiscalía General de la República en ese sentido, para andar investigando este tipo de delitos. Me parece muy bien. Como ciudadano estoy satisfecho que se haga. Pero yo quiero hacer una petición pública al fiscal y a todas nuestras instituciones, aprovechando que han aprobado esa ley anticorrupción. Que entre en vigencia en 180 días. Por favor, métanle mano a los verdaderos casos de corrupción de este país. Por favor, nos están matando. O sea, está bien. Van a castigar a los que promovían licencias ilegales. Está bien, pero son arbolitos. ¿Por qué no vemos los casos grandes? Los que sí están llevando pobreza y muerte a este país. Estoy completamente de acuerdo en que la corrupción se ha inquistado, se ha institucionalizado, y este gobierno bueno, este es su segundo mandato, y ya vamos por 6 años, y la corrupción ahí sigue. Y no la hemos movido. Iba a decir, ¿y qué? Pero no, ahí no cae la palabra. Entonces, vamos a ver, abro el debate, señores. Yo quisiera... Veamos un poco qué piensan. Yo quisiera, Ernesto, que el abordaje de esto trascendiera. Porque vamos aquí a estar hablando de verdad de licencias ilegales de manejo. Es decir, este tema debería de nosotros darnos la partida, el inicio de un debate sobre los verdaderos casos de corrupción. Y solo pongo... Yo planteé los 3 aspectos, el accidente, el operativo y en el caso muy específico el combate de la corrupción. Porque mira, yo te quiero decir algo. Porque yo voy a poner un tema que a mí me parece muy sensible. Seguramente en unos meses, no sé cuánto, pero digo yo que tal vez a inicios del próximo año, van a inaugurar el Hospital Rosales, este gobierno, después de 6 años de estar en el gobierno. Y van a hacer bombo, platillo, van a lo mejor, me imagino que a ver, me voy a anticipar, va a ser una inauguración en la noche, con un montón de luces LED, todos los periodistas, las sillas, y van a decir, ve, hemos construido el hospital. Y yo le pregunto, ¿y por qué nos privaron de salud? Que significa vida o muerte durante 6 años. Y esa corrupción la vamos a investigar, porque perdónenme, ahí hay serios indicios de corrupción. La negligencia de no decidir construir ese hospital es corrupción. Entonces, ese es un bosque, no arbolitos. Vamos a ver, ¿qué dice Aldo del bosque? Pues sí, ¿qué te puedo decir? Pues, o sea, ante los argumentos que estoy escuchando, hombre, el presidente es cierto que está por concluir su primer año del segundo mandato. 6 años le suman así, todos así cronológicamente desde que tomó posesión. Pero a la gente se le olvida que los 2 primeros años pasó con una asamblea legislativa adversa que le vetaba y le truncaba todas las iniciativas porque decían, porque tenían intereses políticos partidocráticos. Y ahí está, ahí está claro, él estuvo gobernando en contra con una asamblea en contra de él durante los 2 primeros años. Luego se vino la pandemia.
el COVID-19. Y todos los recursos se tuvieron que dirigir a la construcción del Hospital El Salvador para garantizarle la salud a la gente, para vacunarla. ¿Cómo se iban a estar dirigiendo recursos a construir un hospital general precioso como el que se está haciendo? Invito a todos los que nos están oyendo para que se den una vuelta por ahí, para que no sea que se lo cuenten el cuento y vaya y lo vea, sino que estábamos enfocados en poder garantizar la salud de la gente durante esa tremenda planetaria plaga que tuvimos, que fue el COVID-19, y lo hizo muy bien, porque se salvaron muchísimas vidas por las decisiones tempranas que se tomaron. Si a eso le sumamos el hecho que se ha construido un hospital cuyos fondos no son 5 centavos y que cuya construcción tampoco se tarda un día en hacerla, decir que apenas al inicio de su segundo mandato está ya casi concluido ese hospital es realmente titánico, como en ese tiempo se ha logrado construir una obra de ese calibre con todo el contexto que acabo de mencionar. Entonces, y no solo el hospital, es que no es una obra, son un montón de obras. Yo quisiera que viéramos la cara de los hospitales y las escuelas que nos heredaron los gobiernos anteriores, a donde según el PNUD cerca del 40% de los recursos se drenaban en la corrupción. Okay. ¿Qué dice el resto? Solo recordar algo, solo quiero acotar una cosa. Este es el primer hospital que hace esta administración. Con todo y todo, el FMLN inauguró 7 hospitales. Mira, no me quiero poner, no me quiero poner de abogado. Y con la corrupción de Reza, que fue la corrupción que tuvo Arena en la asignación de los presupuestos de esos 7 hospitales. Yo no me quiero poner de abogado del FMLN en este momento. No lo hagas. Pero bajo el argumento del amigo Aldo Álvarez, que dice que el presidente de la República los primeros 2 años gobernó con una asamblea opositor y que no lo deja gobernar. Bueno, Aldo, entonces déjame decirte que el FMLN nunca gobernó porque siempre tuvo a la Sala de lo Constitucional en contra. O sea, ese argumento lo votamos fácil. O sea, aquí lo que queremos es decir que le digan sí a todo. Se nos olvida cómo funciona una república, cómo funciona una democracia. Entonces el FMLN aquí nunca gobernó, señores. O sea, los 2 años fueron mentiras porque aquí tuvimos una asamblea legislativa, tuvimos una sala de lo constitucional que le dijo no a todo. Se nos olvidan aquel famoso préstamo de más de $1.000 millones que la sala votó. Se les olvida que declararon inconstitucional el CITRAM, un proyecto popular en beneficio de la población, porque dijeron esas calles no pueden ser uso exclusivo de una empresa. Imagínate qué razonamiento. Y ahora las calles esas privadas que están en el centro histórico, nadie dice nada, que están utilizando en parqueo los restaurantes de lujo, ahí nadie dice nada. Hoy sí, ellos la pueden utilizar de estacionamiento. Caramba, seamos coherentes. Ahora, te voy a decir algo. No se trata aquí de hospitales, no se trata de escuelas. Es que cuando dicen escuelas, incluso yo digo, Dios mío, y se nos acaba de olvidar que nos prometió cuántas iba a remodelar por día. Nos confundió una aritmética que hizo el presidente que caramba, que no da. Después de tantos años, no, es que estamos hablando de corrupción y después de tantos años, ¿y cuántas ha remodelado? Parece que como 120. Solo el 8% de los 50. Entonces, miren, la realidad les golpea tanto. La realidad le golpea tanto que esos discursos se caen tan fáciles. Por eso digo, ojalá que este país camine hacia ver el bosque completo de corrupción que tenemos. No esos arbolitos de licencias de conducir. Veamos con el fondo. Tema de los centros educativos, no es primera vez. De salud que está presa, ¿verdad? No, hizo un proceso abreviado. Aceptó la culpabilidad para que... Es cierto. O sea que es una verdad legal de que ella se autodeclaró culpable, de corrupta. Mira, yo con el tema... Andresito sabe del CITRAM bastante. Él sabe de transporte. Yo con el tema del Ministerio de Educación sí quiero... prefiero escuchar. Quiero dejarlo con claridad. Acaban de cerrar una escuela que acababa de ser remodelada por la embajada, con fondos de la Embajada de Alemania. La excusa que está dando el Ministerio de Educación es que se están fusionando centros educativos y que los niños tienen que ir a otro lugar. No es que se les esté negando el derecho a la educación, pero caramba, caminar 5 kilómetros para un niño o una niña, eso no es avanzar en el sistema educativo. Las escuelas tienen que acercarse a la niñez.
No podés estarles exigiendo a los niños que hoy caminen. Y yo insisto y vuelvo a utilizar las cámaras. Señor presidente, revise a quién tiene en el Ministerio de Educación. No puede ser que tengamos 30 escuelas cerradas y que la justificación es, no, váyanse a la otra escuela. Es decir, que los niños caminen más, cuando la idea es acercar el sistema educativo. Voy a la pausa. ¿Qué opinan ustedes entonces, ahora que ya entramos a este escenario que nos trae desde este operativo que llevó a cabo la Fiscalía para desmontar esta red de Yo creo que todos estamos de acuerdo que está bien. ¿Creen que la nueva ley anticorrupción, con su enfoque de prevención, detención, investigación y sanción, tiene el potencial real para transformar, digamos, esa cultura política y administrativa de país? ¿O consideran que aún deja esos vacíos en aspectos clave? Voy a hacer la pausa y abro el debate para que sigamos con este análisis. A ustedes, gracias por sintonizarnos. Regresamos en cuestión de segundos. Bueno, gracias. A esta hora de la mañana, como siempre, le invitamos a usted a que disfrute del rico café, de café rico, ¿verdad? El café perfecto. Disfrútelo porque ahora rico es calidad. Así es que buen provecho a todos a esta hora de la mañana que disfrutan de calidad rico, ¿verdad? Continuamos nuestra lectura. Vamos a ver, vamos a dar algo porque los alcances del combate a la corrupción traza un eje importante que ha sido el vacío que todo este tiempo atrás hemos estado acotando. Y por eso les decía yo, si el tema de la prevención, el tema de la detención, la investigación y la sanción es un fuerte potencial real para transformar esa cultura política y administrativa del país que hemos tenido en la administración pública como vacío. Sí, mira, lo que pasa es que yo en repetidas ocasiones he dicho que en este país, y mucha gente ha dicho cosas parecidas, en este país no es un problema de leyes. Creo que tenemos suficientes leyes. El problema es cómo las aplicamos, si es que las aplicamos. Y eso no depende de un marco jurídico, depende la gran mayoría de veces de una voluntad política de ejecutar o hacer cumplir las leyes. Y mira, vaya, esta discusión lo que está demostrando es el debate que acaba de haber aquí y que sin duda va a seguir este debate en lo que va del programa y los siguientes debates. Lamentablemente estamos bien polarizados, estamos juzgando la situación sin ver más allá de lo que este país necesita. Entonces, como un edificio que yo me alegro que el Hospital Rosales esté por concluir, me alegro de eso, pero ¿cuántas veces nos hemos metido a analizar realmente el sistema de salud como tal? Tenemos un país enfermo. En los países europeos los hospitales se cierran, pero en los países latinos o del tercer mundo se abren hospitales, se abren hospitales, se abren hospitales. Se garantiza que la gente, por ejemplo, te pongo un ejemplo que a mí me toca de entrada, el tema de la diabetes. ¿Cuánta discusión hay sobre el tema de la diabetes? De que los médicos están más interesados en mantenerte diabético que en curarte la diabetes. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema que necesita vender pastillas. Entonces, ¿por qué no nos metemos a una discusión más de fondo? Yo siempre he dicho, bueno, ¿y qué país queremos, pues? ¿Y qué país vamos a construir? Ese es el gran reto de esto. Claro, cada quien defiende su visión y tenemos el derecho de defender la visión que cada uno pueda tener. Pero el punto es que cómo hacemos que esta visión que tenemos pueda ser constructiva y nos lleve a una resolución y a un aporte. Hablando del tema de salud, hoy leí esta semana que se están cerrando los ecos. Y yo debo de ser muy honesta y decirles que a mí me funcionaron los ecos en los gobiernos del FMLN, porque yo tuve un bebé en el 2010 y otro en el 2012.
y los ecos no es otra cosa más que llegar a la unidad de salud a ver a una mujer embarazada a su casa para que no te moviera y darle el tratamiento o el seguimiento al recién nacido en tu casa. Y eso estaba para el área urbana y principalmente para... ¿Y la ley Nacer Crecer no tiene ahora esa cobertura? Entiendo pues que sí, yo te he platicado ese tema. Yo lo que he visto es que se han eliminado los ecos, que era cariño, ¿no? Es decir, nacer con cariño, sí, cierra todo seguís alejándole los servicios a la población. Ya hablábamos del tema de el sistema educativo, cerrando escuelas porque vamos a fusionar y mire, la otra escuela está 6 kilómetros más adelante, ahí camine. Y eso en un contexto de, si vos tenés principios socialdemócratas, sabés que la educación se le acerca a la niñez, no se le aleja. Mira, ¿tú estás de acuerdo en eso que dice Bessie? Sí, mira, con esto del tema de la corrupción, hay que encuadrar bien las cosas. Es que estamos en un nuevo momento histórico con relación a lo que se tolera y no se tolera socialmente. Porque es que el gran problema de la corrupción en este país históricamente es que se toleraba. Se toleraba porque se veía como una normalidad y totalmente imposible de saltar, imposible de erradicar. Y además que era el reflejo, mira, los políticos eran el reflejo de una sociedad con determinadas características. Yo hace muchísimos años, más de una década atrás, yo les decía a mis alumnos en la universidad, es que miren, muchos decían el problema de El Salvador es una crisis de representatividad, porque los que están ahí en la asamblea no representan a los intereses de la gente. Es cierto, les decía, hasta cierto punto, pero en realidad sí representan bien al pueblo salvadoreño, porque la gente dice, es que los diputados o los funcionarios son corruptos, es que son truculentos, es que ¿y cómo es la sociedad? Les decía yo. ¿Cómo son las personas en el día a día cuando tratan de saltarse la línea, cuando tratan de ser vivianes, cuando tratan de pasar? Entonces, el problema es la sociedad de los antivalores. Esa sociedad es un producto, un resabio de deudas de educación de décadas en este país, a donde a los niños no se les enseñó realmente cuáles son los valores cívicos, sociales. Y eso no le importó a ninguna reforma educativa, incluso desde antes de los gobiernos de Arena, la famosa reforma educativa de Beneke, luego vino la reforma que impulsó Calderón Sol y cristalizó Paco Flores, cuando se volaron el tercer año del bachillerato, y todas las reformas que se hicieron, incluso durante la época de que gobernó también el FMLN, no estaban orientadas a tratar de inculcar esos valores cívicos. Ahora estamos en una nueva etapa. Mira, si esta ley que se ha aprobado se cumple realmente, y en eso tenemos que ser los ciudadanos muy sigilosos y debemos de ser celosos. Si esta ley se cumple así como está, y yo los invito a que la lean, vamos a tener una nueva realidad en muy poco tiempo, no solo en relación a los funcionarios. Ok, Vladi. Porque esta ley también castiga a los corruptores, porque los corruptores siempre estuvieron fuera del esquema, porque la gente cree que un funcionario es corrupto y que no hay una mano que lo corrompe en ningún lado. Sí, y además de eso, y con esto yo cierro este análisis, esta ley la convirtió la Asamblea en una ley de orden público, así lo declaró cuando se aprobó, y la declara imprescriptibles los delitos de corrupción. Aquí nos vamos todos, los de antes, los de ahora y los de mañana, para que aquí se pueda cerrar un capítulo y decir claramente, no más corrupción en El Salvador, porque si no, no nos desarrollamos. Lo que pasa es que esa es la zanahoria que te ponen adelante. Hoy sí va a haber combate. Si la pregunta es, ¿por qué 180 días, 6 meses? ¿Para qué entre la ley? Una ley que es importante porque va a combatir la corrupción desde sus entrañas, se esperaría, por la infraestructura, ¿no? me decían cuando yo hice la pregunta. Pero ya viste todo lo orgánico que hay que crear. Sí, yo estoy esperando que el youtuber ese, que es el Santo Camaleón, tal vez se va en esta colada, vea. Pero bueno, no sé cómo se ve. Pues sí, pero están pensando en la infraestructura, dices tú. Pues sí, la pero logística. Volvemos a lo mismo, aunque se tarde 3 horas o 200 años en entrar en vigencia una ley, el problema es la voluntad política de hacerlo. De quererla ejecutar.
y la voluntad política. Y eso es lo que está a prueba. O sea, no solamente ver la corrupción de los mandos intermedios o de los funcionarios directos, la parte más baja de la escala. Y además recordemos, Aldo, que esa ley dice que si yo soy el máximo corruptor y confieso, a mí me van a poner la mitad del mínimo de la pena. Esa onda del criteriado, hoy va a resultar de que voy a ser el gran ladrón y después me voy a ponerle el dedo a toda la gatada y voy a pagar menos de la mitad de la pena. Eso me parece que está mal logrado. Y eso del criteriado a veces se cae mucho en venganzas personales y quitarte el porrazo y me llevate a otro de encuentro. Es la investigación lo que tiene que determinar. Imagínate con Tony Saca. Tony Saca es menos la pena que está llevando y el pobre contador es el que se lo llevó la trampa, es el que va a estar 20 años, 30 años preso. Y lo único que hizo fue cumplir órdenes. Entonces, ese tema de que vaya hasta arriba y voy a decir que sí robé. Entonces ya no voten por mí, ya me voy a ir y entonces confieso y voy a tener la mitad de la pena mínima. Mira, la corrupción tiene que combatirse a todo nivel. En eso estamos claros. Yo creo que no hay nadie en esta mesa que pueda estar en contra de que se combata a todo nivel. Eso de sabido se calla. Y no soy en cualquier periodo de tiempo, presente, pasado y lo que esté por venir. O sea, eso no es el punto. Para mí el punto de inflexión es pasar de una etapa oscura en este país, y como lastimosamente toda Latinoamérica y muchos países en el mundo, de una etapa oscura de corrupción institucionalizada hacia una nueva etapa a donde ya no se tolera socialmente la corrupción. Es que el problema es que se toleraba porque yo me miraba al espejo, la gente se miraba al espejo y miraba su propia vida reflejada en ellos, la vida personal en ellos. Pero hay una mudanza psicosocial en este momento en El Salvador, a donde ya hay cosas que antes se toleraban. Antes se toleraba hasta el abuso del marido con la mujer. Eso se tolera. Eso, mira, aguantate. Si sos la mujer, sos la esposa, tenés que aguantar. Pégame, mátame, pero no me dejes. Pero no, y no lo hagas público. ¿Estás de acuerdo? No lo hagas público. Te veo bien silencio. Te veo en silencio, callado, dando espacio tímido. Para que mira, no. Das por sentado todo, ¿no? No, yo creo que al final lo que sí puedo respaldar es lo que decía Andrés. Es decir, si es que no podemos decir que hay ausencia de leyes, hay ausencia de un marco legal que nos permita combatir la corrupción. Creo que debemos de ir a fondo, es decir, combatirla culturalmente, el tema de la corrupción, culturalmente. Y por eso es importante las políticas públicas en los chicos y chicas recién nacidos, es decir, para que vayamos generando una nueva cultura, para que acá esos niños, perdónenme, pero en 3 gobiernos más, es decir, en 15 años, sean una nueva generación que realmente esté reconstruyendo. O sea, y aquí sí, que el tejido social de nuestra sociedad, valga la redundancia, sea distinto al que hemos tenido durante estos muchos tiempos. Porque mira, yo te voy a dar es decir, del Estado, que también es corrupción. Ves si mencionaba el tema de las escuelas. Imagínate que el análisis principal que hace nuestras autoridades en el Ministerio de Educación es porque se hace insostenible un centro educativo. Imagínate, o sea, no podemos gastar porque es decir, llegan pocos alumnos ahí y gastamos más en maestros, más en energía eléctrica, pero cuando vos te vas a esos centros comerciales o algo, tú ves yo no sé si todavía están, pues, pero esos kioscos del archivo Wallet con 3, 4 personas ahí haciendo nada, jugando en su teléfono, es decir, un desperdicio total de nuestros recursos. Fíjate que antier escuché a las autoridades, al menos los representantes de los colegios privados e incluso los secretarios de unas asociaciones de profesores, hablando sobre la deserción, que es un tema muy importante. ¿Qué está pasando en este país? Algo está pasando que se está saliendo del control, que estamos viendo que en colegios privados hay 25,000 estudiantes menos. Y no es que hayan ido al sistema público. Correcto, y no es que se corre, porque también el sistema público registra una deserción que no es decir, que no tiene precedentes. Pues la pausa, sí, me parece. Entonces, ese un tema buen punto educativo, para analizarlo, ¿no? Sí, porque si vamos a ver la corrupción, también veámosla integralmente. ¿Qué está pasando en educación realmente? Es decir, ¿de qué estamos privando a nuestras generaciones en temas educativos? ¿De qué los estamos privando?
Entonces, a mí me parece que es un tema sensible sobre nuestra sociedad. Voy a la pausa. ¿Qué opinan? Por cierto, esta semana se esperaba que se ratificara el tema de la eliminación de la deuda política, del artículo... Tiene que tuitear el presidente 210. y llamar al orden a los diputados. Vamos a conocer el análisis, por cierto, del reto que tú hiciste también a dirigentes del PCN para que te entregaran información sobre el financiamiento, ¿verdad? Sí. Vas a contar un poco la historia. Vamos a poner en perspectiva este otro tema que tiene que ver con el debate que se ha sostenido esta semana alrededor de lo que ha sido el financiamiento de los partidos políticos. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Lo cierto es que para esta semana se esperaba la ratificación de la eliminación del artículo 210 de la Constitución, que lo hizo ya en el nuevo ejercicio la Asamblea Legislativa, que habla precisamente sobre la eliminación del financiamiento que se le da a los partidos políticos. Bien interesante, porque acordate de que hay un periodo en el cual se ponen a defender los diputados y se les da cuerda, ¿verdad?, los del oficialismo a defender la deuda hasta que el presidente dice deberían eliminarla. Salen corriendo a eliminarla, pero no están ratificando. No sé si se estarán haciendo los interesantes o quizás están esperando que el presidente lo vuelva a topar para que lo hagan, ¿vea? Ahora, hoy por lo menos tenemos claro que no están tuiteando, no están Tú posteando nada. En el programa de Julio Valdivieso, Pulso Ciudadano, retaste a un partido político. Yo no reté a nadie, me retaron a mí. Ah, ¿de veras? Sí, entonces, para entregarte documentación sobre cómo se había utilizado la deuda política en uno de nuestros institutos políticos, ¿cuál fue tu experiencia? Porque te vi en redes muy movido, no sobre este tema. Lo que pasa es de que tuvimos la conversación con Julio y yo decía, y lo sostengo, ningún partido ha rendido cuentas sobre la utilización de fondos. Y ellos dijeron que sí, y fuiste tú. Ellos dicen que sí, lo que tienen es una constancia donde dice que hubo auditorías, una constancia de la Corte de Cuentas de la República. Bien interesante porque desde 1982 hasta 2022 más o menos, el PCN siempre ha sido la máxima autoridad dentro de la Corte de Cuentas de la República. Pero mi cuestionamiento era, ¿y por qué no es público la auditoría? Porque esa es información oficiosa. El 24 de la ley de partidos dice que tiene que estar accesible a la ciudadanía. ¿Y no te convenció eso? Tiene que estar accesible a la ciudadanía este tipo de auditorías porque son fondos públicos. Y lamentablemente ellos tienen un argumento basado en una mala interpretación de la ley diciendo, no, es que cada voto de nosotros, que es de nuestros votantes, tiene un valor, entonces el dinero es de nuestros votantes. Y les decía yo, no puede ser porque sale del erario público. Ahí Aldo, Andresito, Ernesto, Vladimir y yo, 1 libra de sal compras y ahí va el IVA y eso va para el erario público. Entonces todos aquí en esta mesa necesitamos saber de los fondos. Pero no tiene la culpa solo el indio, también quien lo hace compadre, porque la Corte de Cuentas jamás ha dado una conferencia donde diga, para el ejercicio electoral 2019 se le dio a fulano tanto, a mengano tanto, a perencejo tanto, y esta ha sido la manera en la que hemos hecho la auditoría, hay hallazgo, no hay hallazgo, y fíjese que tenemos un partido que tiene buenas prácticas, pero aquí es un tema de diseño. El diseño te sigue manteniendo la inmunidad y la impunidad de los partidos políticos y de muchos políticos, que es más fácil meter preso 20 años al que se robó 2 gallinas que al político que no te da cuenta de los fondos. ¿Qué piensa el resto? ¿No? Bueno, yo lo que te puedo decir sobre el tema es que el tema de la ratificación del 210. Sí, ¿qué estarán esperando? Porque se esperaba que se esto platicamos uno de estos días con Julio y hacía yo mi análisis. Yo le decía, mira, no hay que ser tan suspicaz, ¿verdad?
al pobre presidente le achacan todo y a los diputados también. Hombre, a pesar que podemos tener nuestras consideraciones de si se necesita vacatio legis o no se necesita vacatio legis para la reforma constitucional, porque que solo aplique para la infraconstitucionalidad, el proceso de formación de ley. Más allá de eso, mi apreciación es que no se ratificó en esta plenaria, porque quieren guardar las formas hasta lo último, en el término de que vamos, no hay ningún problema en que se esperen los 8 días, sean o no necesarios, para que se pueda considerar como vigente la reforma. Vamos a no dejar ninguna fisura para que no haya ningún tipo de, ¿verdad?, señalamiento legal, procedimental, en el proceso de formación de la reforma constitucional. Entonces, mi opinión, no porque a mí me lo digan, porque tengo información, pero mi parecer es que creo que la siguiente plenaria es probable que hagan esa ratificación, habiendo pasado los días de lo que para la ley secundaria se conoce como vacatio legis. Creo que se va a hacer, es una cuestión que se va a hacer independientemente y que no creo que no va a haber pronunciamiento del presidente. Creo que los diputados están convencidos que eso es lo correcto, porque tú no te vas a poner a andar anunciando, ¿verdad?, de que viene la ciudad del espectáculo y a la hora de las horas no llega nadie. O sea, ya está claro de que se va a eliminar la figura del financiamiento de los partidos y se va a sostener, ¿verdad?, porque ya la gente ya lo aceptó y lo interpretó como cierto eso. Sí, la falta de transparencia. ¿Y la tardanza qué habrá pasado? A ver, la falta de transparencia de los partidos políticos y la falta de rendición de cuentas fortaleció el discurso que había que quitarles los fondos a los partidos. Es que mira, los partidos políticos a la hora de evaluar todas las instituciones del país son los que salen peor evaluados. Sí. Yo entiendo el sentimiento de la gente de que se le quite la plata a los partidos políticos, claro que lo entiendo, pero eso va a contribuir a tener un mejor sistema electoral, porque aquí el fondo es no solamente un aspecto del sistema electoral, aquí tenemos que analizar todo el espectro que nos hace tomar una decisión de por quién votamos y a quién elegimos. Hasta la saciedad hemos dicho que este sistema como tal, número uno, cada vez tiene menos gente votando y nadie está pensando en evaluar ese elemento. La gente no tiene la motivación suficiente para salir a la calle y emitir su voto. Cada vez es menos gente que va a votar. Y la democracia, ¿no crees que vale la pena? Y la democracia te dice que si solo el 20% va a votar, ellos fueron los que eligieron por los demás y, y es legal y legítimo el gobierno. Ahora, ¿eso es bueno para el país o no es bueno para el país? Vamos a ver. Mira, ¿es bueno para el país o qué decir? ¿O no es bueno? ¿O no es bueno para el país? Mira, qué curioso la lógica de cómo están manejando el país. La Constitución dice, bueno, ustedes como abogados lo conocen mejor, que la única forma exclusiva para poder llegar al poder es a través de los partidos políticos. El único vehículo para llegar al poder. O sea, y esa sentencia de la Constitución es demasiado trascendental. El artículo, claro. El 85. Imagínate lo que nos está diciendo la Constitución. Solo se puede llegar al poder a través de los partidos. Pero vienen los mismos partidos políticos, en este caso Nuevas Ideas, es decir, nuestros políticos, que son parte de un partido político, que se financiaron por el partido político, que se entraron en las reglas del juego y esta Constitución que dice, y vienen y socavan a los partidos políticos. Pero es que hay un cambio de sistema, Vladimir. Sí, ya están cambiando el sistema político, por eso la manera de elegir diputados, la división ¿Están cambiando el sistema? Sí. ¿De verdad? Sí, claro. Ya no tenés la misma manera. Entonces. Privilegiando un partido hegemónico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahí siento yo, realmente, y esta es una opinión, que se está golpeando la Constitución. Porque si la Constitución me dice los partidos políticos es una manera de llegar al poder, la única, entonces vengo yo y la golpeo. Porque le digo, partidos, ustedes ya no se van a financiar con recursos del Estado. Ok, ese es un paso. Ahora, yo al final con las reformas, no hombre, créeme que yo estaría muy contento, satisfecho, me sentiría orgulloso incluso de lo que pudiesen hacer nuestros diputados si revisamos temas. Por eso digo, las reformas, ¿para qué? ¿Qué objetivo tienen final?
Entonces hay que ir atando cabos, ¿verdad? O sea, veamos lo que van cambiando para ver cuál es el objetivo final. Pero si yo viese otras ventanas, otras luces que me dicen que están haciendo reformas en vivienda, en educación, en salud, en los derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres, en la democracia participativa, en la movilidad, en la niñez y adolescencia o juventud, en el trabajo infantil. O sea, si reformas van a mejorar estos ámbitos, caramba, no, hombre, háganlo, por favor. Ahora, pero ¿saben lo que estamos haciendo? Sí. Y con esto cierro. Si vos empezás a atar cabos desde las reformas que hicieron electorales, no, hombre, si es que lo que están haciendo es concentrando el poder. Vamos a ver, Aldo, ¿compartes eso que dice Vladimir? Es un mar de contradicciones argumentativas, porque si aparece por ahí la frase de que hay que ir caminando hacia una democracia participativa, pero eso es imposible en nuestro país con la constitución que tenemos. Esa constitución, hija de la guerra, la constitución de Dahuizón, moribunda, y que si a mí me preguntaran deberíamos cambiarla porque es una sola melcocha de retazos. Pero bueno, vamos en el camino de las reformas constitucionales. El artículo 85 declara que el gobierno es republicano, democrático y representativo, o sea que adopta la democracia representativa, no la democracia participativa. Y eso es irreformable, porque el artículo 218 señala que ese tipo de disposiciones de que sea república, de que sea democrático y que sea representativo, es irreformable. Claro, es irreformable entre comillas, porque aquí hubo una sala de lo constitucional hace unos años que se le ocurrió utilizar una figura, un subterfugio, es la palabra en el castellano, un subterfugio, cuando dijo de que ahí dice gobierno. Claro, el atajo de ignorantes que asesoraron a los constituyentes del 83, por poner Estado pusieron gobierno. Y entonces dijeron, el gobierno es el ejecutivo, entonces sí se puede para la Asamblea Legislativa ir candidatura. No te convence, Vladi, voy con Vladi. Déjeme, pero solo déjame redondear. Solo por alusión. Entonces, ahí hubo una reforma, digamos, constitucional vía judicial, digámoslo de esa manera. Sentencia judicial. Pero formalmente hablando, no se puede aplicar un proceso de reforma a ese artículo, porque el artículo 218, inciso final, 248. ¿verdad? 248. Lo dice clarito con relación al 85. Entonces, y se reformó el 248, pero la reforma no toca el inciso final. O sea, que sigue existiendo la mal llamada, a mí no me gusta. ¿Deuda política? No, cláusulas es el 210. Las pétreas, sí. Ahora, con relación a la deuda política, mira, aquí hay tres posibilidades. Las tres posibilidades son, la primera, que no haya financiamiento del Estado. De acuerdo. La segunda es que sea un financiamiento mixto, o sea, privado y a la vez público, como el que tenemos, como el que adoptó el constituyente del 83. Y el tercero es que sea exclusivamente público y que no puedan admitirse ningún financiamiento privado. Esas son las tres opciones. ¿Por qué el constituyente del 83, esas élites extractivas de ese momento quisieron adoptar el sistema mixto? Porque mira, echa la ley, echa la trampa. Encontraron que era un buen negocio recibir dinero del Estado como parte del financiamiento de los partidos, pero en el fondo eso servía para que se enriquecieran las élites, porque el dinero de las campañas salía de los que metían dinero y financiaban a los candidatos. Entonces, esos eran los que financiaban, y por eso tuvimos aquí un montón de años abogados, incluso corporativos. Aquí habían empresarios que decían, este lo voy a financiar yo, van a ser mis diputados. Y entonces las campañas estaban financiadas de afuera. Los voceros tuvieron representación parlamentaria. No es el problema, el problema es la aplicación del sistema. Entonces, ¿qué es lo que quiere la mayoría en este momento? Porque esa es la democracia, la decisión y el querer y el desear de la mayoría. De estas tres posibilidades, bueno, parece que el sentir más o menos generalizado, me guste a mí o no me guste a mí, porque me decanto por una opción, es que se elimine completamente el financiamiento público. Vladi, vamos a ver qué piensas por alusión. Yo solo quiero...
Entiendo lo que ha planteado Aldo respecto a la Constitución, sobre incluso un mar de, ¿cómo es que dijiste?, de contradicciones, respecto al 85, cuando nos dice que nuestro gobierno es representativo y no participativo, ¿verdad? Es que estamos hablando de reformas, ¿verdad? Es que estamos hablando de reformas. Y yo pregunto, a ver, si estamos hablando de reformas, por eso es que decía yo, ¿qué sentido es las reformas que vamos a tomar? Porque yo te digo, hay un elemento que a mí me parece importantísimo, que yo incluso aplaudiría, y es que ¿cuándo vamos a incluir, por ejemplo, en nuestra Constitución, el tema de un posible referéndum revocatorio? Donde la población, el pueblo, nosotros digamos, caramba, yo voté al señor presidente de la República, quien sea, no necesariamente el señor Nayib Bukele. Eso está contemplado en el proyecto que se le entregó al presidente. Es decir, sí, encaminémoslo a eso, ¿verdad? Porque, le damos la posibilidad al pueblo de decir, pero yo no voté para que hiciera eso el presidente. Ok, referéndum revocatorio, ¿no? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Por ejemplo, si no modifican el periodo presidencial, que sería 5 años, no, caramba, yo al año tercero digo, no me gusta el sentido de este gobierno. Cambiémoslo. Okay. Vamos a un referéndum. Hablamos de ese debate también, sumado a todos estos aristas que hay, decía por ahí muchos, el tema es que una vez se haya eliminado la deuda política, el problema va a ser cómo vas a fiscalizar de cómo van a recibir el dinero. Déjame terminar. 20 segundos, solo termino lo que 10 segundos, porque me voy a la pausa. Pero ¿sabes qué están haciendo? Al contrario de promover esta reforma que yo te comento, ¿qué están haciendo? Encontrando artículos escondidos que permiten reelecciones indefinidas. Entonces, eso es contradicción. Vamos a la pausa y regresamos con más con este debate. Te doy la palabra y luego al resto también, porque hablamos un poquito. Sistema político, esa es la realidad. Sí, entonces, ¿no lo ve Vladimir, que ese cambio del sistema político? Es que eso está encaminado al tema del privilegiar un partido hegemónico. Te doy la palabra cuando regresemos. Más, sobre todo de facto, pues, cosas que están haciendo que voy a la pausa. Ahí está el debate. Vamos a la pausa, 7:35. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos, vamos a ver, ahí hay un sistema político, ambos tienen, y abro el debate de esto, ¿no? Esto es un tema de todas las reformas, la manera de escoger diputados, es decir, cambiaste el sistema para elegir diputados, reduciste la cantidad de diputados, cambiaste la división política, reduciste la cantidad de alcaldes, hoy les estás eliminando la deuda política, estás cambiando el 85. Pero sin necesidad no es concentración de poder, como te dice Vladimir. Para mí es para privilegiar un partido hegemónico, es decir, que se logre mantener ahí, que es el que tiene, digamos, los cariños de la población, que le va a permitir estar en el poder, pero tampoco deja de ser menos cierto que hoy por hoy no hay un partido que se le pueda oponer a la simpatía que tiene el presidente, porque ahí también no nos confundamos, no es que Nuevas Ideas sea, es el presidente. Entonces yo veo una modificación del 85 del sistema político sin tocarlo. Pues sí, Bessie, pero mira, en ese tema, hacia dónde va el partido hegemónico, tome las medidas que tome el Estado o el gobierno actual, pasa porque la gente que pueda estar en desacuerdo a la forma de gobernar, pues tiene una pasividad impresionante, no ha sido capaz de cautivar al electorado. Y mira, por eso yo insisto mucho en el tema de la abstención. El alcalde de San Salvador fue electo ¿con qué? Con el 19%. Y pero eso es legítimo. Pero ahora, como el que elige es el que vota. Es que mira, no.
Bueno, yo creo que en este sistema actual nosotros no elegimos a nadie. No. Nosotros ratificamos lo que le digo los partidos. Que alguien fue el que eligió. De acuerdo, pero ese monopolio que tienen los partidos políticos. Sí. Ese monopolio que tienen los partidos políticos, ellos son los que eligen. Ok, sí, regresemos a la parte pragmática del punto. Vladimir dice de que es sobre pretexto, el financiamiento es concentración de poder. ¿Qué piensan ustedes? Pero palabras más, palabras menos, ¿cierto? ¿No? De dar un paso más. ¿Te he interpretado bien? Bueno, hay que dar un paso más profundo que simplemente eliminar la deuda política, y es evaluar en estos momentos si este sistema de elección es el que quiere la gente o quiere que se modifique. Para mí, cuando la gente no va a votar, está diciendo este sistema caducado. Revíselo. Y no solamente en el tema de las elecciones nacionales. ¿Será el sistema o será que la gente que se postula no tiene ni el arrastre, ni el encanto, ni te emociona, no te sale de las tripas querer ir a votar por esa persona? Yo no solo me baso en el tema de las elecciones nacionales, las elecciones internas de los partidos. Nuevas Ideas fue el que tuvo más presencia y llegó el 9% de sus militantes. 9%, y ellos eligieron a estos diputados que tenemos. Ahí tuvieron un problema de chips. A ver, Aldo, ¿compartes tú el último planteamiento de Vladimir? Mira lo que... le gusta pelear, Mira. No, es que él ha planteado una cuestión, que todo sobre pretexto de querer quitarle el pisto a los partidos, reforman la ley, lo que buscan es... Eso es lo que ha dicho él. Mira, pregunto. Vaya, lo que sucede, y yo voy a tomar una postura bastante teórica al respecto, porque hay que darle cabeza a las cosas, no solo es la pasión. ¿En qué sentido? Vaya, aquí uno habla o se habla de la democracia como que si fuese un concepto acabado y hubiera un modelo de democracia único y como que la democracia fuera igual en todo tiempo y lugar. Y eso no es cierto. La democracia es un modelo que parte de una idea original, que el poder debe estar en manos de la mayoría. Esa es la premisa fundamental de la democracia. Ahora, ¿cómo logras que eso sea realidad y que las demandas de los gobernados se les dé satisfacción? Es el reto para crear un sistema. Por eso cada país tiene que crear su propio sistema ad hoc de democracia a su realidad. Hay modelos, claro que hay modelos, pues eso no lo podemos negar. Ahora, la democracia es, en el fondo, un sistema imperfecto, altamente imperfecto, porque parte de la premisa de que es una dictadura, la dictadura de las mayorías. Y esa imperfección obliga a que a la democracia se les tenga que estar haciendo correctivos todo el tiempo, porque las sociedades van cambiando, ¿sí?, porque son dinámicas. ¿Qué piensas tú de esa declaración que dijo Walter Faguagua, el sociólogo, que me parece que va a concatenar un poco a lo que tú estás diciendo? Él dice, y voy a plantearla ahí, dice: no puede haber una contradicción en el combate de la corrupción, atacando a unos, refiriéndose al tema de la, ¿cómo se llama?, estos operativos que han habido, el combate de la corrupción, el tema del financiamiento del partido, pero llevando a reserva de información a otros casos. ¿Qué piensas? Ahora, cuando tú analizas ese contexto social en un momento dado, podemos analizar la sociedad salvadoreña en este momento. Entonces tú dices qué correctivo hay que hacerle al sistema democrático para volverlo adecuado a lo que se está requiriendo en la sociedad. Y ahí es donde entramos en el debate, concretamente en cuanto a la deuda política. ¿Considera, por la razón que sea, la mayoría de la población como aceptable que el Estado financie a los partidos políticos, más allá de cualquier intencionalidad que pueda tener alguien muy particular, porque haciendo cualquier cálculo político? Porque mira, hablar de la política es hablar de seres humanos, y no estamos hablando de ángeles y arcángeles, estamos hablando de seres humanos. ¿Por qué el ser humano se ve motivado a hacer algo? Andresito dice, es que el ausentismo. ¿Por qué la gente, qué motiva a alguien a hacer algo? Mira, hay tres poderes. En la teoría política hay tres poderes: el poder económico, el poder político y el poder ideológico. ¿Por qué alguien se ve motivado a hacer algo en favor de otro? ¿Por qué alguien se ve motivado a hacer algo en favor mío? Si yo tengo poder económico es porque le doy algo material como contraprestación para que haga algo. Si yo tengo poder político, tengo la fuerza del Estado, o sea, la coercibilidad. Pero si yo tengo el poder ideológico, es el único que motiva a otro ser humano a hacer algo,
sin que haya una contraprestación material, porque se siente motivado y ahí aparecen los liderazgos. El gran líder que me dice que tenemos que llevar el país hacia otro estadio para poder avanzar, y a mí se me iluminan los ojos y le digo, sí, lo voy a hacer, y me muevo y no me interesa que tenga que comer tortilla con sal, pero lo voy a hacer. Esos liderazgos aquí en El Salvador, más allá del presidente Bukele, mira, alguien pueda estar a favor o en contra de él, aquí no existen. Y los partidos no tienen líderes que motiven a la gente a hacer nada con relación a apoyarles o no apoyarles. Esa es la gran crisis que tenemos en El Salvador. Los partidos tienen una crisis de liderazgo. Y por último, les digo, no me lo están pidiendo, les doy un consejo. Búsquense un líder para que se puedan convertir en una verdadera oposición, que les dé cohesión ideológica, que les dé cohesión política y que les dé un rumbo. He dicho. No, la verdad es que vamos a ver. Hay un cambio. Bessie. Yo insisto, está el tema del cambio del sistema político encaminado a un partido hegemónico. No hay liderazgos en oposición. Te venden dulcito de una ley para la lucha anticorrupción, pero tenés los casos, por ejemplo, que se archivaron de la fiscalía. Te estás llevando detenido a un expresidente del Tribunal Supremo Electoral y allá anda el otro que tenía reparo por mayor cantidad de fondos. Es decir, aplicarle la ley a tu oponente ideológico, cualquiera. Nalguear a un niño malcriado del vecino, cualquiera. Al tuyo. Tu gente, cuando toques a tu gente de tu alrededor de poder real, entonces vas a poder ponerte el rótulo de combate a la corrupción. Empezar por algo sencillo. ¿Cómo es que diputados que no tenían récord crediticio, que estaban alquilando casitas en Soyapango, en su primer periodo les dan préstamos de $250,000? ¿Cómo le garantizaste al ejecutivo de ese crédito que vas a estar en ese cargo de diputado 25 años si cada 3 años lo eligen? Okay. El Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia, es el artículo 210 que se derogó. Decía, por cierto, Ruth Eleonora López, tuve la oportunidad de estar con ella esta semana y me decía, Neto, ¿quién garantiza el equilibrio de poderes? Si la Asamblea tiene 3 funciones, legislar, controlar y elegir el funcionario, pero si solo obedece, en este caso, al gobierno de turno y aprueba todo con dispensa de trámite, entonces, ¿de qué equilibrio estamos hablando? Pero es parte de lo que decía en cuanto a esto. Te doy la palabra cuando regresemos. Bueno, dale. Voy a la pausa, no me cambia, regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quería darte la palabra, Andrés. Yo quería la palabra del resto. Estamos en la zona de debate ahorita. Yo quería referirme un poco a lo que dijo Aldo. No es búsquense un líder, porque ahí hay pareciera que hay un mercado de líderes y vamos a elegir un líder y lo vamos a comprar. No hay líderes. Lo que hay o lo que debería de haber es la construcción de liderazgos. Y la construcción de liderazgos pasa ¿por qué? Por tener claro lo que queremos hacer. Mira, en este momento que ya el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado una fecha para las próximas elecciones, ¿qué es lo que hacen los partidos tradicionales cuando sale este anuncio? Se rascan la cabeza y dicen, ¿y a quién vamos a llevar vos? Cuando la pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta debe de ser, ¿y para qué vamos a participar en elecciones?
¿Qué de este mundo que tenemos no nos gusta o creemos que lo podemos hacer mejor? ¿Cuál es la propuesta? Pero que ha desaparecido en el tema electoral la propuesta. Hay 2 elecciones ya que, como dijo el señor diputado, y yo quiero aplaudir la honestidad de este diputado. Yo no prometí nada, dijo. Y está bien. Esta es una maravilla. 2 elecciones sin prometer nada. Eso nos tiene que indicar algo. Porque quiere decir que nuestra problemática del agua, medio ambiente, los baches en la calle, recoger la basura, no están obligados. Vladimir, pero mira, ese es precisamente lo que tenemos que construir y participar desde abajo. Mire, cuando ganó el señor Mauricio Funes, yo dije en uno de tus programas, creo, los cambios reales en este país nunca van a venir de arriba para abajo, se van a hacer de abajo para arriba. Si es que lo queremos hacer. Mira, hablando sobre el tema de los liderazgos, hay una línea bien delicada y las sociedades deben de estar conscientes de eso. Es decir, una cosa es un liderazgo que yo creo que son saludables para las sociedades, muy saludables. Incluso los institutos políticos, es saludable que tengan dirigentes, que tengan una aceptación popular interna, ¿verdad? Eso es saludable. Sin embargo, hay una línea delicada entre el líder y el famosa esta expresión que ocupan, que es religiosa, ¿verdad? Y el Mesías. Porque aquí es donde podemos vivir un trastorno sobre los deseos populares. Porque, perdónenme, pero lo que nosotros debe de privar es el interés colectivo. No lo que diga un líder, no lo que diga un Mesías, un enviado de Dios, uno que habla con Dios a cada rato y que nos dice, Dios me acaba de decir que vamos a hacer esto. Las sociedades deben de forjar su destino, su futuro, y esto se hace colectivamente. Los liderazgos funcionan, los dirigentes funcionan, pero ese cuidado lo debemos de tener. Por eso yo decía, las reformas constitucionales, sí, ¿hacia dónde van encaminadas? Hacia concentrar el poder en una persona, en un sujeto, o en privar las decisiones colectivas y darle fuerza a esta, y darle fuerza justamente a esos intereses populares, no personales. Entonces, la democracia la debemos dirigir hacia esa motivación. ¿En qué sentido? Y aquí vuelvo a plantear, y no me voy a cansar. Estamos viendo nuevamente el ejemplo en México sobre esa es una democracia participativa. Y yo lo decía y lo repito, ¿cómo es que a mí esta democracia me permite elegir quién me va a recoger la basura de mi pasaje y quién va a hacer la disposición final de mi bolsa de basura, pero no me permite elegir quién me va a impartir justicia a mí? O sea que la democracia esta me está diciendo, vos solo podés elegir quién te va a barrer el pasaje, porque quien va a elegir quién te va a impartir justicia va a ser un tercero que vos elegiste. Pero cuando veo a ese que elegí con tanta carencia de todo tipo, de toda índole, para elegir quién va a impartir mi justicia, yo digo, ¿qué clase de democracia me están haciendo vivir? Me están haciendo ser protagonista. Por eso insisto, la democracia a la que debemos dirigirnos es hacia la participativa. Mira, el tema de los liderazgos caudillistas, de los populismos, no tienen bandera ideológica. Los hay de derecha como los hay de izquierda. Eso de fui elegido y el pueblo me quiere y me ama, pero creo que aquí hay una realidad bien clara. Parece que no leen las encuestas desde la oposición. Tenés razón, Vladimir, el presidente menciona en un discurso 20 veces a Dios, pero yo no he dicho el presidente. Pero es porque él se ha leído la encuesta, porque la encuesta de la Gavidia dice con claridad que esta población es sumamente creyente. Y yo entonces insisto, el problema no es que no tengan la información, es que no querés ganar electoralmente, querés que a la fuerza la gente te quiera y querés que piense con un razonamiento de nivel universitario cuando el nivel educativo de este país es 7º grado. Por eso es que los populismos pegan. Entonces, si tenés encuestas y herramientas que te están diciendo, mire, el discurso se ajusta por aquí para ganar votos, porque las elecciones se ganan con votos, no con buenas voluntades, caminen para hacer esa construcción. Pero si te vas a quedar con no hay que decir esto, no hay que hacer aquello, no hay que hacer lo uno, pero no construís
un proyecto y un liderazgo encaminado. También las elecciones se ganan con manipulación y fraudes electorales. Por supuesto, el tema ideológico, religioso es una manipulación, sin duda. Yo puedo tener una postura teórica de cualquier tipo con relación al modelo y al sistema democrático que yo creo que es el más adecuado para este país o para cualquier otro en un tiempo y momento dado. Y puedo tenerlo muy ensamblado y bien cohesionado, y especialmente yo vengo de la academia y más de 24 años de dar clases en la universidad. Pero el punto es que cuando uno analiza qué es la política, del griego polis, lo que es de la ciudad, qué es la política, en el fondo, esa relación entre gobernante y gobernado está basada siempre en una opinión pública. Política tiene que ver mucho con la percepción que tiene el individuo con relación a cómo se ejerce el poder. ¿Qué es la opinión pública? ¿Verdad? Esa amalgama es amorfa, ¿verdad? ¿Cómo piensa un país? Yo puedo invocarla, es que el pueblo dice esto, el pueblo quiere aquello, la opinión... No, pero eso es una cuestión que se discute hasta en la cafetería de la esquina o en todas las redes sociales. La opinión pública, cómo es que manifiesta, cómo es la sociedad viva con relación a la percepción política, y en base a eso haces una construcción y haces una propuesta que la gente pueda comprar o no, porque en este país el gran problema es que el sistema democrático no tiene casi ningún contenido, ni significado, ni apreciación por las deudas de la democracia que tuvimos durante tantos años. Pero aquí nadie te presenta un proyecto por el que votar. Entonces la gente te dice, no, a mí eso de la democracia sí se oye bonito y todo, está bien, pero a mí me estaba extorsionando el marero, yo no tengo para ir a comprar suficiente. Esas cosas de la practicidad que la gente no vio que la democracia le solucionó, y lejos de eso se enquistó la rancia partidocracia para enriquecerse entre ellos. Entonces dice, esa democracia a mí no. Pero no te dejo nada. Pero este ejercicio del poder me está resolviendo cosas. Y eso me está cambiando mi vida. Y le han dado una segunda y le han reenganchado el periodo al presidente esperanzado que cambie el tema económico. Es esa. No hay más propuestas en la mesa. Vamos a ir concluyendo ya del análisis. Nunca han habido propuestas, Andrés. Ahí han andado los candidatos para alcaldes y para presidentes con folders. Exactamente, ese con es mi folders punto. pero ¿quién lee las propuestas? Los proyectos programáticos, ¿quién los lee? Ese es mi punto. Ahora, si nosotros queremos pensar si nosotros queremos pensar que va a haber un futuro con un sistema democrático a donde los liderazgos no deban ser el eje fundamental, sino que deba de ser así una especie de repartición o un liderazgo colectivo o un no sé proyecto lo que fuese, es estar pensando en una sociedad de tan avanzado nivel de depuración intelectual que no es la sociedad. ¿Te convencen esas palabras de tus antecesores? Mira, con respecto a lo que tú planteabas. Mira, no necesariamente, pero mira, yo quiero recordar también unas palabras y un pequeño, yo creo que es fundamental el discurso de allá por los años 1900, ¿verdad? En la antigua Rusia, y quienes saben un poco de historia van a recordar aquel lema que se usaba que usó Vladimir Lenin, el presidente ruso, cuando hablaba de paz, pan y tierra para la gente. ¿En qué sentido? Y es que los líderes, los esfuerzos colectivos deben de tener, o deben de renunciar, mejor dicho, a el dogmatismo. Y en la política, y en estos sistemas políticos, y estos sistemas de gobernanza, justamente esto es lo que debe privar: paz, pan y tierra. La gente quiere que se les resuelva el problema, pero no podemos andar con el libro dándole golpes en la cabeza cuando la gente quiere que se les resuelva el problema. Dame 15 segundos, tu conclusión. Mi conclusión es que usted tiene la obligación de pensar y repensar, y eso significa participar. Soluciones colectivas a problemáticas individuales. Ok. Este es el ejercicio. Esto es construcción de ciudadanía y hacer patria. Usted tome la decisión que crea más adecuada, nosotros les ponemos aquí y debatimos las ideas. Las ideas se combaten con ideas.
He dicho. Con contundencia, ¿no? Con la contundencia. ¿Cómo es? ¿Y qué? Mi conclusión termina siendo que aquí no vas a tener una sociedad educada y avanzada si no le apostamos al sistema educativo. Cerrando escuelas no le apostás al sistema educativo. 8 de la mañana. Teniendo un ministro que se esconde tampoco. Entonces, ¿querés cambiar el país? 20 años tuvo el sistema educativo Arena, 10 el FMLN. ¿Por qué esta ciudadanía no se levanta y no dice nada? Preguntémonos cómo nos educaron. Conscientes de llevarles a ustedes, como siempre, diversas formas de pensar a través de un modelo de programa y un formato como este, que nos permita, sin duda alguna, que usted pueda construir su propio pensamiento crítico. Gracias. Llegamos hasta aquí con el programa. Le invitamos a usted a continuar con nosotros. Pase un buen fin de semana, ¿verdad? Y por supuesto también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias.